Bienvenidos a La Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Día 32. En estos capítulos vas a leer sobre cosas muy sencillas de la vida del pueblo. Cómo se acercan a Dios, cómo se mueven y cómo siguen caminando por el desierto. No son grandes batallas ni momentos dramáticos, son escenas del día a día mientras aprenden a vivir con Dios en el camino. También vas a notar cómo Dios sigue guiando cada paso y marcando los tiempos para avanzar o detenerse. Y cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Números capítulo 7. Ofrendas para la dedicación del santuario. Cuando Moisés ya había construido el santuario, lo roció con aceite para indicar que el santuario y todo lo que había en él estaba consagrado para adorar a Dios. Los jefes de las tribus de Israel que ayudaron a contar y anotar todo, le presentaron a Dios como ofrenda 6 carretas y 12 bueyes. Cada jefe le dio un buey, y entre 2 jefes le dieron una carreta. Todo esto se lo ofrecieron en el santuario. Y Dios le dijo a Moisés: recibe las carretas y los bueyes y dáselos a los descendientes de Leví. Diles que los usen en su trabajo en el santuario, según lo que cada uno tenga que hacer. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los descendientes de Leví para que hicieran su trabajo. A los que pertenecían al grupo familiar de Gersón, les dio 2 carretas y 4 bueyes. Y a los del grupo familiar de Merari, les dio 4 carretas y 8 bueyes. Su jefe era Itamar, el hijo del sacerdote Aarón. A los del grupo familiar de Kead no les dio nada, porque su trabajo era llevar sobre los hombros los objetos consagrados. El día que se consagró el altar, los jefes de las tribus trajeron ofrendas y las pusieron sobre el altar. Entonces Dios le dijo a Moisés: haz que cada día un jefe distinto traiga su ofrenda para dedicar a Dios el altar. Estas son las ofrendas que los jefes de las 12 tribus de Israel presentaron a Dios: una bandeja de plata de 1,5 kilos, una jarra de plata de 3/4 de kilo, una gran cuchara de oro de 110 gramos llena de incienso, un ternero, un carnero, un cordero de 1 año para quemarlo completamente en honor a Dios, un chivo para sacrificarlo como pago por sus pecados, 2 toros como ofrenda para hacer la paz con Dios, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de 1 año. Todo eso fue pesado según el peso aprobado en el santuario. La bandeja y la jarra estaban llenas de harina fina amasada con aceite para preparar una ofrenda de cereales. Todas estas ofrendas las presentaron los 12 jefes en el siguiente orden. El primer día, Naasón de la tribu de Judá. El segundo día, Natanael de la tribu de Isaacar. El tercer día, Eliab de la tribu de Zabulón. El cuarto día, Elisur de la tribu de Rubén. El quinto día, Selumiel de la tribu de Simeón. El sexto día, Eliasaf, hijo de Reuel, de la tribu de Gad. El séptimo día, Elisamá de la tribu de Efraín. El octavo día, Gamaliel de la tribu de Manasés. El noveno día, Abidad de la tribu de Benjamín. El 10º día, Ahieser de la tribu de Dan. El día 11, Pagiel de la tribu de Aser. El día 12, Airá de la tribu de Neftalí. Los jefes de las tribus dieron todas estas ofrendas para dedicar el altar al servicio de Dios: 12 bandejas de plata de 1 kilo cada una, 12 jarras de plata de medio kilo cada una y 12 cucharas de oro de 100 gramos cada una. El peso total de las bandejas y jarras fue de 26,5 kilos y el de las cucharas de 1,320 kilogramos, según el peso aprobado en el santuario. El total de los animales que se quemaron completamente para volver a estar en paz con Dios fueron 12 toros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año. Después de esto, Moisés entró en el santuario para hablar con Dios.
Allí, desde la tapa del cofre del pacto, donde están los dos querubines, Moisés oyó la voz de Dios. El candelabro de oro. Números capítulo 8. Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que cuando encienda las 7 lámparas, debe colocarlas sobre el candelabro de manera que alumbren hacia adelante. Y Aarón colocó el candelabro tal como Dios se lo había mandado por medio de Moisés. El candelabro era de oro. De arriba abajo le habían dado forma de flor a golpes de martillo. Así le había dicho Dios a Moisés que lo hiciera. Consagración de los descendientes de Leví. Luego Dios le dijo a Moisés: separa a los descendientes de Leví y purifícalos. Derrama agua sobre ellos como símbolo de esa purificación, y luego mándales que se afeiten todo el cuerpo y laven su ropa. Así quedarán purificados. Después deben tomar un toro y harina fina amasada con aceite. Así presentarán su ofrenda de cereales junto con el toro para el sacrificio por el perdón de los pecados. Luego, haz que los descendientes de Leví y el resto del pueblo se acerquen al santuario. Allí estarán Aarón y sus descendientes como representantes del pueblo. Y Aarón los consagrará a mi servicio de la siguiente manera: los israelitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los descendientes de Leví. Luego ellos pondrán sus manos sobre la cabeza de los 2 novillos. Uno de ellos lo sacrificarás como ofrenda por el pecado, y el otro lo quemarás completamente en mi honor. Así purificarás a los descendientes de Leví. Con esto quedarán listos para servirme en el santuario. Los de la tribu de Leví serán míos, porque los israelitas me los entregarán en lugar de sus primeros hijos. Cuando mate al hijo mayor de cada familia egipcia, decidí que todos los primeros hijos de los israelitas serían míos, incluyendo a las primeras crías de sus animales. A cambio de todos ellos, acepté a la tribu de Leví. Así que separarás a los descendientes de Leví de entre los demás israelitas para que vivan siempre a mi servicio. Yo dejo a los descendientes de Leví en manos de Aarón y sus hijos, como si fueran una ofrenda de los israelitas para que sirvan en el santuario. Ellos presentarán las ofrendas de los israelitas para que yo les perdone sus pecados. Así no les pasará nada malo a los que se acerquen demasiado al santuario. Moisés y Aarón y todos los israelitas hicieron con los descendientes de Leví todo lo que Dios les había mandado. Los descendientes de Leví se purificaron, lavaron su ropa y luego Aarón mismo los presentó ante Dios como ofrenda. Después de esto, los descendientes de Leví empezaron a servir a Dios en el santuario, siempre bajo las órdenes de Aarón y sus descendientes. Dios le dijo a Moisés: los descendientes de Leví podrán iniciar su servicio en el santuario a los 25 años de edad y dejarán de hacerlo a los 50. A partir de esa edad, podrán ayudar a los sacerdotes más jóvenes en el cuidado del santuario, pero no hacer otro tipo de trabajo. La fiesta de la Pascua. Números capítulo 9. Había pasado un año desde que los israelitas habían salido de Egipto, cuando Dios le habló a Moisés en el desierto del Sinaí. Dios le dijo: los israelitas deben celebrar la fiesta de la Pascua en la tarde del día 14 del mes de Abib, tal como yo les enseñé. Moisés mandó a los israelitas que celebraran la fiesta de la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí, ese día 14 al atardecer, tal y como Dios lo había mandado por medio de Moisés. Sin embargo, algunos israelitas habían tocado un cadáver, y la ley no les permitía estar en la fiesta ese día. Entonces fueron a ver a Moisés y a Aarón y les dijeron: nosotros tocamos un cadáver y queremos saber si podemos presentar nuestra ofrenda a Dios como los demás israelitas. Moisés les contestó: espérenme, voy a preguntarle a Dios lo que deben hacer. Y Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que todos deben celebrar la fiesta de la Pascua. Si alguien ha tocado un cadáver o está de viaje, debe celebrar la fiesta en la tarde del día 14 del mes de Siv, y la celebrará así: comerá el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. No le quebrará ningún hueso al cordero, ni guardará nada de comida para el otro día.
Pero la persona que sin razón alguna no celebre la fiesta de la Pascua ni presente su ofrenda en ese día, será castigada. No la dejarán vivir entre ustedes, sino que tendrán que eliminarla. Si entre ustedes viven extranjeros, también ellos celebran la fiesta de la Pascua, tal y como a ustedes se les ha ordenado. La misma ley vale para todos. Dios guía a su pueblo. El día que se armó el santuario del pacto, vino una nube y lo cubrió. Cuando cayó la noche, apareció sobre el santuario un fuego, pero al amanecer desapareció. Y así sucedía siempre. Durante el día lo cubría una nube, pero en la noche lo iluminaba una especie de fuego. Dios les indicaba a los israelitas cuándo debían ponerse en marcha y cuándo debían acampar. Lo hacían de la siguiente manera. Cuando la nube se elevaba y empezaba a moverse, los israelitas se levantaban y la seguían. Cuando se detenía, también se detenían los israelitas. Plantaban su campamento y se quedaban allí todo el tiempo que la nube permanecía sobre el santuario. A veces la nube se detenía solo una noche, a veces unos días, a veces un mes y en ocasiones hasta un año. Cuando la nube se detenía mucho tiempo, los israelitas obedecían y no se movían de allí. No importaba si era de día o de noche. Cuando la nube se movía, los israelitas la seguían, pero cuando se detenía, el pueblo también se detenía y se ocupaba del culto a Dios. Así era como Dios les daba órdenes a los israelitas por medio de Moisés, y ellos lo obedecían. En estos capítulos se ve algo muy valioso del caminar con Dios. Dios no va con afán, va paso a paso. Primero, en número 7, cada líder trae una ofrenda. Todas son iguales, pero Dios decide mencionarlas una por una. Y eso nos muestra algo importante. Dios no resume tu entrega, ni la compara con la de otros. Lo que tú traes desde tu realidad, Dios lo recibe de manera personal. Luego, en números 8, Dios aparta a los levitas para servir, no para elevarlos por encima del pueblo, sino para cuidar la presencia de Dios en medio de todos. Ahí entendemos que la santidad no es distancia, es disponibilidad. Dios no forma personas perfectas, forma personas dispuestas a servir mientras caminan en el proceso. Y en números 9 aparece la nube. Cuando la nube se movía, el pueblo avanzaba. Cuando se detenía, el pueblo se quedaba, a veces por días, a veces por meses. El ritmo no lo marcaba la prisa del pueblo, lo marcaba la presencia de Dios. Y quedarse quieto también era obedecer. Entonces, la enseñanza de hoy es esta. Dios recibe tu entrega sin compararte, va formando con paciencia y va guiando a su ritmo, sin prisa, sin abandonar a nadie, acompañando el proceso.